¿Qué onda, Friolento? ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta a mi canal. Ayer fue viernes, lo que significa que hoy es sábado de crimen, persecución y castigo. Así es, hoy te contaré acerca de otro caso resuelto, pues aquí nos gustan esas historias en las que los culpables terminan en el bote, o 2 metros bajo tierra, o de cualquier otra forma reciben su merecido a sangre fría. Si eres nuevo por aquí, hola. Yo soy Luis y los sábados me siento frente a mi cámara y platico sobre algún caso criminal real que me ha estado dando vueltas en la azotea. Si tú como yo disfrutas de los casos de crímenes reales contados más como historia que como reportaje, viniste al lugar correcto porque eso es todo lo que hacemos y subimos videos una vez por semana. Ahora déjame platicarte del caso de hoy, que comienza en una tarde de verano cuando una chava de 17 años salió del café en el que trabajaba los fines de semana y desapareció repentinamente sin dejar ningún rastro. Desde el principio el caso dejó en shock a toda esta pequeña comunidad en Suecia, al grado en el que más de 1000 personas se reunieron para ayudar en los esfuerzos de búsqueda, formando así el grupo de personas más grande que se había juntado para este tipo de situaciones en la historia de este país. ¿Interesado? Bueno, pues tráete una cervecita, un refresco, unas palomitas, acomódate en tu sillón favorito y vamos para allá. El 7 de junio de 2015, a eso de las 10 de la noche, la operadora del número de emergencias del Departamento de Policía Local de Häfde, creo que así se pronuncia, pero estos nombres en sueco no son lo mío, así que si lo estoy pronunciando mal, una disculpa. En fin, la persona recibió la llamada de Staffan Eriksson, que reportaba que su hija, Lisa Holm, se encontraba desaparecida, y todo parecía indicar que había caído víctima de algún malandrín. Y de seguro ya te estás preguntando, ¿y quién es Lisa Holm? ¿Qué fue lo que le pasó? Y como siempre, yo te platico el detalle. Al cabo, para eso estoy aquí. Lisa Holm nació el 7 de febrero de 1998 en un pequeño pueblito en Suecia llamado Häfde. Era un pueblito tranquilo y callado en donde vivía con sus papás y su hermana mayor, Jenny. Era una chica callada pero optimista y determinada. Aún no había terminado la prepa cuando ya había tomado la decisión de que en cuanto pasara su graduación se iba a ir a Australia a estudiar arquitectura. Gracias a la situación económica de su familia y al trabajo de sus papás, los cuatro solían viajar frecuentemente, por lo que a su corta edad Lisa ya había viajado a muchos países diferentes en el mundo. Era también una chava muy independiente. Desde muy joven había buscado todo tipo de trabajos para poder ganar una lanita adicional que le permitiera comprarse todas las cosas que a ella le gustaban. Pero no fue sino hasta un poquito antes de que comenzara el verano de 2015 que Lisa consiguió su primer trabajo formal como empleada en una cafetería que estaba más o menos a unos 40 minutos de distancia de su casa, en otro pequeño pueblito llamado Blomberg. Debido a esta distancia, sus papás decidieron que durante las primeras semanas en su nuevo empleo, su papá la llevaría en el coche para que pudiera llegar a trabajar segura y a tiempo. Sin embargo, después de estos fines de semana de manejar de ida y vuelta 2 veces, una para irla a dejar y otra para irla a recoger, el papá decidió regalarle una motoneta a Lisa, pues ella aún no tenía una licencia para manejar automóvil, la cual podría conseguir solamente hasta que tuviera 18 años. Sin embargo, ya podía tener una licencia para manejar la motoneta. Una vez que le compró la motoneta, acordaron que durante las siguientes 2 semanas, él la acompañaría en el coche mientras ella iba en la motoneta para asegurarse de que se familiarizaba con la ruta, las condiciones del camino y el tráfico, y podría llegar y regresar sana y salva de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Lisa estaba feliz con este arreglo que le propuso su papá, pues ella tenía ganas de ser independiente y poder ir y venir del trabajo ella sola sin tener que molestar a su papá o traerlo de chofer. Este acomodo duró solamente hasta el 7 de junio, cuando finalmente el papá decidió que era tiempo de que Lisa se fuera y regresara completamente sola en la motoneta. Sin embargo, ese mismo día, a la hora del lunch, los papás decidieron de todas maneras visitarla en el trabajo, comer lunch ahí con ella en el café y de una vez asegurarse que todo estuviera marchando bien.
Ese día el café estaba sumamente ocupado, por lo que Lisa estaba totalmente absorbida por el trabajo y por los clientes. Sin embargo, aún así se dio el tiempo de tomar un pequeño receso y pasó un rato con sus papás, comió algo ligero y los acompañó mientras ellos comían su lunch. Al terminar su comida, los papás se despidieron, se subieron a su coche y regresaron de vuelta a su casa. A eso de las 6:23 de la tarde, Lisa le mandó un mensaje de texto a su papá diciéndole que estaba por salir del trabajo y empezar su camino a casa. Sin embargo, 3 minutos después, el papá recibió una llamada del teléfono de Lisa, pero cuando contestó, no hubo respuesta del otro lado de la línea. El papá solo podía escuchar algunas voces a la distancia y algunos ruidos, por lo que pensó que a lo mejor Lisa le había marcado sin querer desde su bolsa o desde su pantalón al poner el teléfono adentro. Supuso que probablemente estaba hablando con sus cuates del trabajo porque se escuchaban algunas voces y también se escuchó el sonido de una puerta de coche que se cerraba. Para estar seguro, el papá llamó el nombre de Lisa un par de veces para ver si ella alcanzaba a escuchar, pero no tuvo respuesta, así que colgó y esperó a que ella le volviera a llamar o a que regresara a casa. Pero ninguna de las dos cosas pasó. Ya había pasado más de una hora desde el mensaje y la llamada y aún no había señales de ella, por lo que sus papás empezaron a preocuparse. Después de un rato más decidieron que ya era tiempo de que ella hubiera podido llegar a casa, por lo que empezaron a pensar que a lo mejor le había pasado algo. Era la primera vez que ella regresaba sola manejando la motoneta y estaban preocupados por su seguridad. Así que el papá comenzó a llamarla para ver si contestaba el teléfono, pero nada. De hecho, parecía que el teléfono de Lisa estaba apagado. Después de esperar solamente unos cuantos minutos más, el papá decidió subirse al coche y emprender el camino rumbo hacia el restaurante, pensando que a lo mejor la encontraría en el camino. Como no sabía si le había ocurrido algún accidente, decidió manejar muy despacio para ver si en el trayecto podía identificar cualquier cosa que indicara si había sucedido un accidente o si estaba por ahí parada con alguna falla mecánica o por si cualquier otra cosa se hubiera quedado atorada en el camino. Así recorrió todo el camino tratando de identificar cualquier pista que le indicara si había ocurrido algo, pero nada. Todo en el camino se veía normal. Finalmente llegó al restaurante donde trabajaba Lisa, y una de las primeras cosas que alcanzó a ver es que en el estacionamiento estaba la motoneta. Para este momento el papá ya estaba en estado total de pánico, pues no había podido encontrar a Lisa durante todo el trayecto. Pero al ver la motoneta se tranquilizó un poco, pensando que a lo mejor alguna emergencia en el trabajo había ocurrido, lo cual había hecho que Lisa tuviera que regresar. Pero al acercarse a la motoneta se dio cuenta que las llaves estaban pegadas, que el casco de Lisa estaba colgado en el manubrio de la motoneta y que el café ya estaba cerrado. El pánico regresó inmediatamente, pues todo esto no le daba ninguna otra indicación más que de que algo terrible le había ocurrido a Lisa, pues ella nunca hubiera dejado la motoneta sola, menos con las llaves pegadas a riesgo de que se la robaran. Mientras tanto, la mamá de Lisa, por su lado, estaba tratando de localizar a la dueña del café para preguntarle si sabía algo de Lisa. Cuando la dueña le contestó el teléfono, le dijo que no la había visto desde que ella se fue del café y que no tenía idea de dónde se podía haber ido. Le comentó que había llamado a los empleados a eso de las 6 de la tarde para ver cómo había estado el día y ellos le comentaron que todo estaba en orden y que ya estaban cerrando el café para poderse ir todos a su casa. En cuanto colgaron el teléfono, la dueña del café se subió a su coche y se fue de volada a la cafetería. De camino empezó a llamar a varios de sus amigos para decirles que necesitaba que la ayudaran para comenzar la búsqueda de Lisa. Cuando llegó al café se encontró ahí con el papá de Lisa y con algunos de los amigos que había llamado y de volada entre todos empezaron a revisar tanto el interior de la cafetería como la zona alrededor. Los papás aún tenían la esperanza de que a última hora Lisa hubiera decidido tomar un camión en lugar de irse en la motoneta y así evitar la manejada sola de regreso a casa. Tal vez le había dado miedo o tal vez no se sentía tan segura como habían pensado. Así que rápidamente empezaron a buscar los horarios de los camiones y a contactar a la agencia para identificar la parada de autobús más cercana a la cafetería y la ruta más probable que hubiera podido tomar para llegar a su casa. Luego, la mamá de Lisa y Jenny, su hermana, se fueron para la parada de autobús más cercana a su casa. Desafortunadamente se dieron cuenta que Lisa no se había subido al autobús, por lo cual fue entonces que decidieron contactar a la policía sin más demora.
Para entonces ya había oscurecido, pero aún así la policía comenzó inmediatamente con los esfuerzos de búsqueda. Aunque tenían la esperanza de que todo fuera un malentendido, el hecho de que la motoneta se encontraba abandonada en el estacionamiento con las llaves pegadas y el casco colgando les daba la indicación de que probablemente alguien se había llevado a Lisa en contra de su voluntad. Casos de secuestro son sumamente raros en Suecia, especialmente en comunidades lejanas y rurales como el pueblito en el que se encontraba la cafetería, por lo cual la policía actuó de manera inmediata trayendo equipos de búsqueda que incluían perros y diferentes grupos de investigación. Empezaron a buscar por todo el área y a tocar en todas las puertas de las casas cercanas al restaurante. Cuando los amigos y compañeros de escuela de Lisa se enteraron que estaba desaparecida, ni tardos ni perezosos empezaron a postear información y a poner posts en todas las redes sociales con la esperanza de tener más atención al caso y encontrar algún testigo que pudiera darles más datos sobre lo que ocurrió esa tarde. La búsqueda continuó durante toda la noche y hasta la madrugada. Desafortunadamente, no hubo ningún resultado. El lunes por la mañana, el departamento de policía anunció la desaparición de Lisa de manera pública, solicitando a cualquier persona que tuviera información útil que por favor se acercara a las autoridades. Más o menos a esa misma hora, un señor que trabajaba en un granero que estaba justo cruzando la calle donde estaba el café, llegó a trabajar y se encontró a la entrada del granero un guante de motociclista tirado en el piso. De volada llamó a la policía para reportar su hallazgo. Los detectives ya habían inspeccionado el terreno donde estaba el granero la tarde anterior. Sin embargo, no se dieron cuenta de que el guante estaba ahí donde lo encontró esta persona. Acudieron al lugar y recuperaron el guante. Se lo enseñaron a los papás de Lisa, quienes confirmaron que efectivamente ese era uno de los guantes que Lisa utilizaba cuando manejaba la motoneta. Esto confirmaba aún más la teoría del secuestro, por lo que la policía asignó recursos adicionales para el esfuerzo de búsqueda. Para ese momento, ya la historia de la desaparición de Lisa se había esparcido de manera increíble por todo el país, y cientos de voluntarios acudieron al lugar para ofrecer ayuda en buscarla. El martes, la policía recibió o identificó algunas pistas adicionales que continuaron alarmando su expectativa del caso. Cuando los voluntarios estaban inspeccionando un camino de terracería que se encontraba a unos cuantos metros de donde estaba la cafetería, encontraron un estuche de teléfono, un recibo de súper, un boleto y la pantalla de un teléfono toda rota. Los investigadores rápidamente determinaron que todas esas cosas eran propiedad de Lisa y enfocaron la búsqueda en esa precisa área. Pronto empezaron a encontrar otras partes del teléfono celular roto. Encontraron también la identificación de Lisa y algunos otros recibos. Todas estas cosas estaban esparcidas a lo largo de este mismo camino de terracería. Después de encontrar todos estos elementos de evidencia adicional, la policía estaba ya prácticamente segura de que Lisa había sido secuestrada. La policía asignó todos los recursos disponibles a la búsqueda y conforme pasaban los días, más y más voluntarios se unían a los esfuerzos. El caso de Lisa se convirtió en la noticia principal en los medios de comunicación de Suecia, por lo cual cientos de personas solidarias viajaron de todos los rincones del país para ofrecer su ayuda. Una organización local de voluntarios que se especializaba en localizar personas perdidas se unió también a los esfuerzos, sumando con ellos un total de más de 1,000 personas participando en la búsqueda de Lisa. Además, la policía recibió cientos de llamadas ofreciendo pistas. Entre estas, recibieron una llamada de una mujer que les comentó que había salido a correr el mismo día en el que Lisa desapareció. En algún punto de su ruta, un hombre se le acercó en su coche, se puso al lado de ella y la detuvo, y le empezó a preguntar direcciones para llegar a una ciudad de la que ella nunca había escuchado. Le llamó además la atención que el hombre hacía todas estas preguntas en inglés. Ella sacó su teléfono y trató de enseñarles las direcciones en la aplicación de Google Maps, pero el hombre le pidió que por favor entrara a su coche y le enseñara o le diera las indicaciones en el navegador del tablero de su auto. Naturalmente, a esta mujer se le hizo muy sospechoso la solicitud de este cuate para que se metiera en su coche, por lo cual, haciendo uso de su buen juicio, se negó rotundamente y se alejó corriendo, continuando con su ejercicio. Pero además de esto, esta señora les dio otra pista, pues al parecer ella identificó a este hombre como uno de los trabajadores que ya había visto anteriormente en el mismo granero que estaba enfrente del café cuando hacían reparaciones en el techo.
Los compañeros de trabajo de Lisa también ofrecieron algunas pistas adicionales, como por ejemplo que ese día uno de ellos había visto a dos hombres parados afuera del otro lado de la calle donde se encontraba el café, ambos viendo en dirección hacia donde estaba el restaurante. En ese momento no le dio mucha importancia, pero después de que Lisa desapareció, pensó que era prudente compartir esta información con la policía por si acaso llegara a ser útil. Al día siguiente, que ya era miércoles, el papá de Lisa, junto con algunos de sus amigos, decidió ir nuevamente al camino de terracería a continuar la búsqueda. Sí, este es el camino de terracería donde se habían encontrado las otras pertenencias de Lisa. Caminando un poco más lejos de donde se encontraron estas cosas, empezaron a encontrar algunas otras pistas alarmantes. Encontraron la licencia para manejar de Lisa y las llaves de su casa. Todo parecía indicar que Lisa había sido llevada por ese camino mientras la alejaban del café, y el secuestrador había ido tirando sus cosas por la ventana de su coche. Fue así entonces que la policía y el grupo de búsqueda decidieron enfocar toda su atención en este camino, pero ninguna otra pista o más pertenencias de Lisa fueron encontradas. Esa misma tarde, un amigo del papá de Lisa iba regresando a su casa después de trabajar en la búsqueda, cuando al pasar enfrente del café se dio cuenta de que la cinta amarilla de policía había sido removida de la puerta del granero, justo por la que se encontró el guante de motociclista de Lisa. Este hombre decidió entrar una vez más al granero a buscar cualquier pista que se les hubiera pasado o que hubiera sido desapercibida durante la búsqueda inicial. Tomó una linterna de su coche, pues ya se estaba oscureciendo, y caminó primero alrededor del granero, y después caminó adentro del edificio. Así encontró una cosa que pareció brillar bajo la luz de su lámpara. Cuando miró más de cerca encontró un arete de mujer en el piso y otro igualito a ese cerca de donde estaba el primero. Inmediatamente le reportó estos hallazgos a la policía. Los agentes le enseñaron los aretes a los papás de Lisa, quienes a su vez confirmaron que efectivamente eran los aretes de ella. La policía una vez más acordonó el granero y decidieron realizar una búsqueda mucho más detallada. El detective que estaba liderando el caso explicó después que el día en el que desapareció Lisa, aunque buscaron en el granero, no le dieron tanta atención al detalle, pues aún esperaban encontrar a Lisa viva. Buscaban a una persona, no sus cosas, por lo cual pudieron no haber visto esos elementos que eran tan pequeños. Sin embargo, ahora trajeron a varios expertos forenses para revisar con lujo de detalle todo el interior del edificio. También trajeron perros de búsqueda. En esta ocasión encontraron una evidencia algo inusual. Detrás de una de las paredes que estaban dentro del edificio encontraron heces humanas. Sí, el excremento de alguien, lo cual a primera vista podría parecer que no está relacionado con el caso. Sin embargo, los expertos forenses sugirieron que debido a la presión, estrés y adrenalina durante la comisión del crimen, sumadas al tiempo de espera entre el crimen y que hubiera podido salir sin ser visto, el asesino no pudo aguantar las ganas y tuvo que aliviarse ahí mismo. Si los investigadores estaban en lo correcto, esto les daba la posibilidad de obtener una pista crítica, por lo que tomaron este excremento y lo mandaron al laboratorio para realizar análisis de ADN. Gracias a estos hallazgos, el viernes el rango de búsqueda se amplió y los buscadores acudieron a la granja, no solamente al edificio del granero, sino al terreno de la granja que estaba más o menos unos 2,5 o 3 kilómetros lejos de la cafetería. En esta propiedad se encontraban varios diferentes edificios en donde muchas personas trabajaban, pero el equipo de búsqueda decidió que todos deberían de ser inspeccionados. Sin embargo, una vez que iban a empezar la búsqueda en estos edificios, dos hombres se presentaron en el lugar. Una de las cosas que más llamó la atención a los investigadores de estos dos hombres es que solamente se comunicaban en inglés. Uno de ellos les decía que la policía ya había estado ahí en la granja, pero el líder del equipo de búsqueda decidió no creerle de manera inmediata, pues él pensaba que si eso fuera cierto, alguien le habría notificado, por lo cual decidió continuar con la búsqueda. Los dos hombres caminaron alrededor de la granja por un rato, observando a los voluntarios y eventualmente se alejaron en su coche. Al cabo de más o menos una hora, algunos de los miembros del equipo de búsqueda encontraron un montón hecho de ramas detrás de uno de los cobertizos de la granja. Debajo de las ramas se encontraron una chamarra y unos audífonos. La policía se presentó pronta en la escena y pudieron confirmar otra vez que estas cosas le pertenecían a Lisa. Mandaron expertos forenses para hacer una investigación más profunda en el área.
En eso estaban los detectives cuando escucharon la historia de los dos hombres extraños que solamente hablaban inglés y que intentaban persuadir a los voluntarios para que no siguieran con la búsqueda en la granja. Ahí la policía se acordó de la historia de la señora que les platicó del hombre que se le acercó para pedirle direcciones mientras ella estaba corriendo. De hecho, ya tenían una buena idea de quién podía ser ese tipo. ¿Te acuerdas que te platiqué que desde los primeros días del inicio de la búsqueda, los detectives habían visitado todas las casas que se encontraban cerca del restaurante? Bueno, pues en una de ellas vivían dos hermanos que eran de Lituania, junto con la esposa de uno de ellos. Ninguno de los tres hablaba sueco y se comunicaban solamente en inglés. Eran los únicos que vivían en un rango razonable de distancia que no hablaban el idioma local. La policía tenía otras razones indirectas para sospechar de ellos. Los hermanos trabajaban en la granja que se encontraba al otro lado de la calle, justo frente al restaurante. Exacto, ahí en donde se encontraron el guante de Lisa, por lo que estaban bastante familiarizados con los alrededores. Considerando que no había ningún otro u otros posibles sospechosos, la policía decidió cuestionarlos a los tres. Mientras tanto, los expertos forenses llegaron a la granja junto con varios voluntarios. Continuaron inspeccionando el área y pronto su atención se enfocó hacia un viejo tráiler que estaba estacionado cerca de uno de los edificios. Era más bien la pura caja del tráiler y parecía tener ya tiempo abandonada, pues estaba toda rodeada de pasto bastante crecido, como si no la hubieran movido en varios años. Sin embargo, justo enfrente de la puerta el pasto estaba aplanado, como si hubieran puesto algo muy pesado encima recientemente. También había pasto atrapado por debajo de la puerta, lo cual indicaba que la habían abierto y vuelto a cerrar hacía no mucho. En cuanto los expertos forenses abrieron la puerta, percibieron un olor a descomposición sumamente intenso. Adentro del tráiler había un bloque de casilleros, de esos lockers como para guardar ropa en el gimnasio. Aparentemente, en algún tiempo este tráiler se había utilizado como un cuarto para que los empleados de la granja se cambiaran de ropa. Todo el contexto, las pistas que habían identificado, más el intenso y desagradable olor, hacían suponer a los expertos que el cuerpo de Lisa podría estar adentro de uno de esos casilleros. Comenzaron a abrirlos todos y eventualmente se dieron cuenta que el cuerpo de Lisa efectivamente estaba en uno de ellos, coincidentemente en el único que estaba sin llave, escondido atrás de una pila de ropa y trapos viejos. A pesar de ser un casillero sumamente pequeño, el criminal había encontrado la manera de zambutir completamente el cuerpo de Lisa. Una vez sacaron el cuerpo del locker, se dieron cuenta que Lisa tenía una cuerda alrededor de su cuello y una gran cantidad de cinta enrollada alrededor de su cabeza. Sus pantalones estaban jalados hacia abajo y su blusa estaba jalada hacia arriba. Los expertos médicos determinaron que Lisa había fallecido por estrangulación. A pesar de lo que el estado de su ropa les hizo suponer en un principio, no encontraron evidencias de que hubiera sido abusada sexualmente. Toda su ropa fue transferida al laboratorio para ser analizada en detalle, mientras que la noticia de que habían encontrado su cuerpo se diseminaba a toda velocidad por todo el país. Todo este tiempo, la noticia del secuestro de Lisa había dominado los medios de comunicación en Suecia. Cuando se confirmó que había sido asesinada, el caso sacudió al país entero, pues este tipo de crímenes eran sumamente raros en Suecia y la gente rápidamente empezó a preguntarse cómo era posible que alguien en su país pudiera cometer un acto tan atroz. Y ya te oigo aullar, viejo lobo de mar, ¿qué pasó con los 3 lituanos? ¿Qué fue lo que le dijeron a la policía cuando los interrogaron? ¿Cuál era su coartada? ¿Estaban libres de pecado o qué? Bueno, yo te cuento que para el momento en el que se encontró el cuerpo de Lisa, la policía ya había llevado a los 2 hermanos y a la esposa de uno de ellos a la estación para interrogarlos. Sin embargo, los 3 negaban tener cualquier cosa que ver con este evento. Alegaban que en el tiempo en el que debía de haber sucedido el secuestro, los 3 estaban en su casa, lo cual les daba una coartada para protegerse entre ellos mismos. De acuerdo a lo que platicaban, el hermano mayor, Nerijus Vilevicius, estaba dormido en su cuarto mientras su esposa estaba preparando la cena, y el hermano más chico estaba en la computadora. Nerijus también comentó que a eso de las 8 de la noche se despertó y fue a la gasolinera, donde compró pizza y cigarros. La policía estaba bastante escéptica de sus coartadas, puesto que los 3 podrían estar solamente cubriendo entre ellos y el uno al otro. Por lo mismo recolectaron muestras de ADN de los 3,
pero los investigadores todavía no tenían ninguna evidencia que pudiera ligarlos de manera directa con las pistas que habían encontrado. Sin embargo, esto no duró mucho, pues los expertos forenses que estaban trabajando en la granja y en el granero estaban utilizando todos los recursos disponibles, personal de varias agencias y voluntarios, y pronto sus esfuerzos dieron fruto. En el edificio del granero había un cuarto que parecía en su momento había sido una oficina. En esta oficina había una ventana que miraba directamente al restaurante. Mientras examinaban este cuarto, los expertos descubrieron 15 diferentes muestras de semen en las paredes que estaban cerca de la ventana. Parecía como si alguien hubiera tenido el hábito de pararse ahí junto a la ventana, observando a los empleados del café mientras se daba placer a sí mismo. Entre esos empleados, por supuesto, observaban a Lisa. Estas muestras de semen fueron desde luego inmediatamente enviadas al laboratorio para ser analizadas. Resulta ser que todas, las 15 muestras dieron un match exacto para el ADN del hermano mayor, Nerigius, de 35 años. Y al parecer no fue por coincidencia, pero resultó ser que el ADN en el excremento que habían encontrado en el granero también pertenecía a este cuate. En el cuarto de al lado de la oficina, que anteriormente había sido utilizado para almacenar leche de vaca, los expertos forenses encontraron una tubería como a medio metro del techo, cubierta con una gran capa de polvo, excepto por una pequeña tira que era más o menos del grosor de la cuerda que se había utilizado para estrangular a Lisa. Rastros de sangre fueron encontrados también en esta tubería y el análisis del ADN de esta sangre comprobó que pertenecía a Nerigius. En el piso, cerca de esta tubería, se encontró un pedazo de la misma cuerda que Lisa llevaba en el cuello. Los expertos identificaron y encontraron en la cuerda dos perfiles diferentes de ADN. Uno era el de Lisa y el otro era el de, adivinaste, el de Nerigius. Esto fue un descubrimiento muy significativo para la policía, pues por fin podían ligar el arma con el posible criminal. Adicional a esto, se encontró en el piso de este cuarto un cabello, que también se comprobó pertenecía a Lisa. Otro pedazo crucial de evidencia vino de la chamarra de Lisa, pues en ella se encontraron rastros del ADN de Nerigius. Basado en esta evidencia, la policía empezó a plantearse la teoría de que el asesinato había sucedido en esta habitación y pronto empezaron a poner en orden una secuencia de eventos. Nerigius había estado observando el café ya por un tiempo, y cuando Lisa estaba sola en el estacionamiento, él se le acercó. Considerando los comentarios de la corredora, le pudo haber preguntado a Lisa direcciones para llegar a esa ciudad o utilizar cualquier otra técnica para preguntarle o pedirle que se subiera a su coche para que le enseñara la ruta en el GPS del tablero. Y considerando el buen corazón que tenía Lisa y su buena disposición para ayudar a otros, puede ser que ella haya accedido. Una vez en el carro, el secuestrador la agredió, la amagó, le cubrió la boca con cinta y empezó a manejar para alejarse del café. Ya una vez en el granero, enredó la cuerda alrededor de su cuello y la colgó de la tubería. Cuando por fin Lisa falleció, la bajó de la tubería, esperó a que fuera seguro salir, en el ínter tuvo que hacer popó, y cuando la costa estuvo libre, subió su cuerpo al coche y manejó del granero hacia la granja, y en el camino fue aventando todas las pertenencias de Lisa por la ventana. Una vez ahí, escondió el cuerpo en el tráiler adentro de uno de los casilleros, cubriéndolo con toda la ropa vieja y los trapos que se encontró por ahí. De acuerdo a esta línea de tiempo, del momento del secuestro hasta que llegó a ponerle en el locker duró menos de una hora. A pesar de que toda la evidencia recopilada lo señalaba a él, Nerigius continuaba insistiendo que él era inocente. En cuanto a su esposa y a su hermano menor, ambos fueron liberados puesto que no había ninguna evidencia en contra de ellos. Una vez libres, se fueron de Suecia lo más rápido posible y regresaron a su país natal en Lituania. La preparación para el juicio fue intensa. Como parte de su defensa, Nerigius decía que había trabajado en ese granero por un largo tiempo, sugiriendo que su ADN podía haber estado presente en cualquier lado, puesto que su trabajo lo llevaba a todos lados dentro del edificio. Además, tenía una coartada que habían proveído su esposa y su hermano. Sin embargo, como ya te platicaba, había dudas muy serias sobre la credibilidad de los dos. Por otro lado, la presencia de su ADN en la chamarra y en la ropa de Lisa solamente puede haber sido explicada por contacto directo con ella el día de su asesinato. La policía también encontró un testigo que vio el coche de Nerigius cerca del café un poco antes de que Lisa fuera secuestrada.
De acuerdo con este testigo, el coche pasó por el camino entre el café y la granja varias veces, más o menos al mismo tiempo en el que Nerillus supuestamente estaba dormido en su casa, de acuerdo con su hermano y su esposa. Por varios meses entre el descubrimiento del cuerpo de Lisa y el juicio de Nerillus, los expertos continuaron examinando toda la evidencia disponible, utilizando la tecnología y el equipo más avanzado. Eventualmente descubrieron rastros del ADN de Nerillus en casi toda la ropa de Lisa, incluyendo la parte de adentro de su ropa interior. Considerando que todo el país estaba aún siguiendo el caso, los investigadores continuaron en la búsqueda de cualquier otra pista que fuera útil o que pudiera impactar el proceso legal y probar de manera más contundente el involucramiento de Nerillus. Inclusive fueron a Lituania para hablar con su esposa y con su hermano. Durante estas conversaciones, una vez más, la mujer continuaba insistiendo en que él no había dejado la casa entre las 6 y las 8 de la noche. Pero al llegar el turno de interrogar al hermano menor, al fin pudieron los detectives obtener lo que querían de él. Después de platicarle de toda la evidencia que había en contra de su hermano y compartirle con lujo de detalle lo que hizo el pervertido con la chica de 17 años, el hermano decidió que era tiempo de decirles todo. Les dijo que Nerillus realmente no estaba en su casa esa tarde y que regresó solamente como a eso de las 7:30 de la noche. Cuando llegó estaba cubierto de mugre y lodo e inmediatamente se quitó toda su ropa y la echó a la lavadora. Cuando la policía empezó a preguntar a todos los que vivían alrededor de la zona, Nerillus le dijo en voz baja a su hermano: «Diles que estaba aquí en la casa a esa hora». Después, Nerillus le explicó que tenía miedo de que lo culparan por un crimen que él no cometió solamente por el hecho de que era un inmigrante y que no tenía ninguna coartada para el tiempo en el que sucedió el secuestro. El hermano menor realmente creyó que su hermano no tenía nada que ver con el crimen, pero después de escuchar sobre toda la evidencia, realmente se dio cuenta de que ese no era el caso. El juicio comenzó al fin 4 meses después del asesinato. Este caso una vez más capturó la atención de todo el país, así que todos los involucrados en el proceso estaban bajo tremenda presión. Ninguno de ellos podía darse el lujo de cometer ningún error. Los abogados de Nerillus insistían que el ADN de su cliente podría haber acabado en la ropa de la víctima porque él había trabajado en ese granero. Los fiscales apuntaban diciendo que esta versión de los hechos no tenía ningún sentido, sobre todo porque se había encontrado ADN en la ropa interior de Lisa. La única forma en la que el ADN del sospechoso pudo haber acabado ahí es si hubiera tenido contacto directo con la ropa. El abogado no pudo proveer ningún otro dato sólido para probar la inocencia de su cliente. En algún punto trató de presentar la versión de que el asesino real no era Nerillus, sino su hermano menor. Hazme el refabrón, cabor. De acuerdo a esta teoría, el hermano, de alguna forma, tomó varias muestras del ADN de Nerillus y lo sembró en la ropa de la víctima, y lo mismo hizo en la escena del crimen. Sin embargo, el abogado falló en explicar la posibilidad de cómo esa manipulación de ADN podía haber sido incluso posible. El juicio duró más o menos un mes y Nerillus, como ya te imaginarás, fue encontrado culpable del asesinato. Fue sentenciado a cadena perpetua en una prisión de alta seguridad. Pero estamos hablando de Suecia, ya sabes, el primer mundo. Además, en un país con una tasa de criminalidad relativamente baja. Así que las instalaciones de la cárcel en donde estuvo instalado, lejos de semejarse a las que tú y yo nos imaginamos, más bien parecen un hotel de mediana categoría. Su abogado trató de apelar el veredicto, pero la apelación fue rechazada. Y ya te oigo aullar otra vez, lobo de mar, pues que a todo dar. Pasará su vida tras las rejas, pero a todo lujo, así mejor que lo manden de vacaciones. Y yo te digo, no desesperes, la historia todavía no acaba y viene una sorpresa muy interesante. A principios del 2017, en un acto que no hacía mucho sentido, el mismo Nerillus aplicó para ser deportado y transferido a una cárcel en su país natal, Lituania. Las razones por las cuales decidió hacer esto eran desconocidas y parecían irracionales, puesto que las prisiones en Lituania son significativamente peores que las de Suecia. La corte sueca decidió aprobar su solicitud, puesto que mantenerlo en una cárcel en condiciones tan cómodas cuesta una lana a los ciudadanos suecos que pagan sus impuestos. Más tarde,
ese mismo año, los motivos por los cuales Nerigius solicitó la transferencia salieron a relucir, pues ya extraditado y aprovechando que en Lituania no tenían todos los detalles del caso, apeló a la corte lituana para que redujeran su sentencia. La apelación fue concedida y redujeron su castigo de cadena perpetua a tan solo 15 años, los cuales con buena conducta podrían haber sido aún menos. Y ya te oigo aullar otra vez, lobo de mar, pues qué a gusto, qué inteligente. Sin embargo, su victoria fue de corto plazo, pues unas cuantas semanas después, y gracias a que el gobierno sueco compartió toda la información con la corte de Lituania, la corte cambió su decisión y Nerigius fue una vez más sentenciado a pasar toda su vida en prisión. Desafortunadamente para él, ya no tenía la oportunidad de regresar a la cómoda cárcel de Suecia e iba a permanecer toda su condena en la cárcel de Lituania. Sin embargo, su cadena, aunque perpetua, sería corta, pues 5 años después, en agosto del 2022, Nerigius enfrentó todavía otra condición negativa de haber sido transferida a la cárcel en Lituania. Pues mientras otros prisioneros estaban siendo transferidos a otro bloque dentro de la misma cárcel, uno de ellos lo atacó con un cuchillo improvisado, lo cual le ocasionó heridas severas y aunque las autoridades de la prisión hicieron todo lo que pudieron por salvarlo, falleció de camino al hospital. ¿Karma? ¿Justicia divina? Me pregunto qué habría sido un castigo más adecuado. ¿El que le tocó y que lo mataran en la cárcel o que se hubiera quedado una larga vida en el bote? ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios. En cuanto a su esposa, la respuesta a la pregunta de si ella estuvo o no involucrada no ha sido completamente aclarada, pues la policía piensa que no hay forma en la que ella haya estado involucrada, al menos no de manera directa, pues si ese hubiera sido el caso, hubiera habido rastros de su ADN en la ropa de Lisa o en sus pertenencias. Sin embargo, no puede ser descartado que ella supiera acerca del crimen del esposo y le hubiera ayudado con una coartada falsa, lo cual la haría culpable por lo menos de obstrucción de justicia. El hermano más joven de Nerigius también cae dentro de esta duda. ¿Te acuerdas que los empleados del café reportaron haber visto 2 hombres parados cerca del granero observándolos? Pues considerando que uno de ellos era muy probablemente Nerigius, lo más seguro es que el segundo haya sido él. Sin embargo, su ADN no fue encontrado ni en el granero, ni en la ropa, ni en las pertenencias de Lisa, lo cual hace que su involucramiento en el asesinato sea poco probable. Tal vez él solamente estuvo observándolos y no sabía que el hermano iba a cometer el crimen. O tal vez lo habían discutido, pero solamente Nerigius decidió tomar acción sobre lo que habían platicado. Pero esto ha quedado solamente en teorías. En fin, así termina este caso. No cabe duda que esta historia es una clara definición de la peor pesadilla para los papás. Tener 1000 ganas de ver a tus hijos crecer y ser independientes para que puedan disfrutar de todo lo bueno que tiene el mundo para ellos, aún sabiendo que existen cosas malas, pero que sea en la primera oportunidad de independencia, cuando tanto los chavos como los papás están aún en la cúspide de la incertidumbre y que suceda algo así. No puedo ni siquiera imaginarme lo doloroso que ha de haber sido para sus papás vivir esta horrible situación. Por más que el caso esté resuelto, no creo que el dolor se vaya nunca. Mis pensamientos y buenas vibras para ellos. En fin, espero que este video haya cumplido con la intención de entretenerte, que el caso te haya parecido interesante y que te dé la oportunidad de reflexionar. Si fue así, dale un clic al botón de me gusta. Y si quieres ver y escuchar otros casos presentados de esta forma, te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Si hay algún caso en especial que te gustaría ver por aquí, déjame un comentario y le doy una checada para incluirlo en un video futuro. Sin más, aquí le corto. Nos vemos la próxima. Soy Luis y te veo por acá en el próximo sábado de Crimen, Persecución y Castigo. De aquí entonces, toma buenas decisiones.